Bien muchachos, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a continuar, nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando un poco sobre quién, sobre la figura, pues, sobre la figura del gran narrador. ¿Sí? Como ese elemento importantísimo, pues, ¿qué tenemos dentro? ¿Dentro de qué, profesor? Dentro de la narración para que esta se nos sea entregada. ¿Cómo es esto? Ah, ya, tranquilos, tranquilitos. Bien. Cuando se hablaba sobre el narrador, nosotros primero teníamos que pensar que el narrador solo existe ¿dónde? En el libro. ¿Qué más, profesor? Que el narrador es una creación. ¿Una creación de quién? Del autor. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya, sencillo. Así, mira, te explico. El narrador. El autor va a escribir un libro. ¿Sí? Un libro. ¿Y de quién va a necesitar? Del narrador, para que se pueda contar la historia. Entonces, el narrador, recuerden, era una creación. ¿Creación de quién, profesor? Del autor. El narrador es ese ente, ese elemento que está dentro del libro, del texto, de la obra literaria, y que nos va, pues, a contar la historia. Nos va a decir, esto pasó, esto no pasó, tal personaje se cayó, tal personaje murió, a tal personaje le pasó esto, le pasó aquello. ¿Sí? ¿Recuerdan esta parte? Sí, ¿verdad? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esto de acá? Sí. Okay. Perfecto. ¿Qué más vamos a poder encontrar sobre el narrador? A partir de lo que he mencionado, podemos establecer una máxima. ¿Cuál va a ser esa máxima? La siguiente. El narrador es diferente del autor. Profesor, si yo he leído mi librito, ¿cuál librito has leído? He leído el Paco y Yunque. Y habla sobre un niño, Paco, pues, que es le hacen bullying en el colegio. ¿Quién escribió ese libro? Lo escribió César Vallejo. Ah, entonces, Paco Yunque era el hijo de César Vallejo, ¿era su hermano? No. ¿Era su primo? No. No. No era nada, ¿no? No era nada. Porque el narrador, recuerden, es diferente del autor. Si el autor escribe X cosas sobre alguien, no significa que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque me está contando un narrador. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a dejar esto acá. Vamos a volver luego al tema del narrador. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con esto de acá. Nos habíamos quedado por acá. La próxima clase que es el día... no, perdón, la clase que vamos pues a recuperar, vamos a hablar un poco sobre el tipo de narrador. ¿Ok? Como aquí ya se menciona, tenemos narrador en primera persona, en tercera persona, narrador omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces al segundo elemento que es importantísimo. Las acciones. ¿Qué son las acciones, profesor? Son los hechos o acontecimientos que suceden en el relato. Estos pueden ser de cualquier índole. Por ejemplo, cuando hablamos de la obra literaria Conversación en la Catedral, ¿qué acción vamos a encontrar? Vamos a encontrar la siguiente acción, ¿no? Zabalita encuentra a su papá y el negro Ambrosio teniendo relaciones sexuales. Esto es algo de acá. Esto es algo puro de la narración. ¿Qué vamos a poder encontrar en la narración? Acciones. Acciones. ¿Qué vamos a poder encontrar en la narración? Acciones. A ver, los quiero atentos, atentos.
Chicos, chicas, atentos por favor, atentas. Gracias. ¿Cómo es esto, profesor? Te vuelvo a explicar por acá. Te vuelvo a explicar por acá. Te vuelvo a explicar por acá. Ok. Vamos de nuevo por acá. Por acá. Vámonos por acá de nuevo. Vámonos por acá de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Nosotros hemos visto, pues, que tenemos en una obra, en un cuento, en una historia, en una novela, van a pasar cosas, ¿no? Como en cualquier historia, como que, por ejemplo, tú ves en tu película, en tu serie, suceden cositas, ¿no? Suceden cositas. Por ejemplo, yo les había contado que cuando tenía su edad, comencé a leer un cuento que se llamaba Navidades Trágicas. Navidades... Uy, eso está mojado. Se llamaba Navidades Trágicas. ¿Cómo se llamaba la historia, profesor? Se llamaba Navidades Trágicas. ¿Y qué sucede en esta historia, profesor? ¿Me puede decir? Claro, te digo. Sucede lo siguiente. Es una familia. Navidades Trágicas. Navidades Trágicas. Este es el libro que yo leí cuando tenía su edad. Hay un señor que se llama Alfred, que tiene mucho dinero, pero mucho dinero. ¿Y qué sucede? En la fiesta de Navidad convoca, manda a llamar a todos sus hijos. ¿Ya? Manda a llamar a sus hijos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Una noche antes de Navidad, Alfred es asesinado. El papá de todos es asesinado. Es asesinado dentro de su casa. ¿Ya? Entonces, llega un investigador que se llama Hércules. Hércules Poirot. Y dice, ya, tenemos que encontrar quién ha sido el que asesinó a Alfred. Y los posibles sospechosos son sus hijos. ¿Ya? Entonces se tiene que decir si es este, si es este, si es este, si es este o es este. Ya, profesor, pero esto que tiene que ver con las acciones. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Piensa. Las acciones son los acontecimientos o hechos que suceden en la historia. ¿Cuál va a ser la primera acción acá? Acción 1. Acción 1. Se convoca a una fiesta de Navidad. ¿Cuál va a ser acción 2? La acción 2, Alfred muere. Alfred muere. Acción 3. Se tiene que buscar al asesino. Buscar al asesino. Acción 4. ¿Qué se tiene que hacer luego? Pues se va a encontrar al asesino. El asesino se encuentra. Y al final, la acción 5 pues se lo lleva a la cárcel. Son acciones. Todo lo que pasa dentro de la historia, de la novela, del cuento, son las acciones. Sin acciones no podría haber una historia como esta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como nosotros nos movemos, nos sentamos para ver nuestra clase, hablamos, reímos, estornudamos, cantamos, leemos y hacemos un montón de acciones, en la novela también, en la historia también, en la narración también hay muchas acciones. En tus películas también vas a encontrar acciones, también. Como esta, van a suceder muchas cosas. Estas cosas que suceden, esos hechos, esos acontecimientos, son las que son las acciones. Profesor, ¿puede haber una novela sin acciones? No puede existir.
No puede haber una novela, no puede haber un cuento, no puede haber un microcuento, pues sin acciones. Las acciones tienen que estar a lo largo de la historia, a lo largo de la novela, a lo largo del cuento. No puede haber el desarrollo, repito una vez más, de un cuento, de una novela, de un microcuento, sin acciones. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Los demás? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos por acá. ¿Qué son las acciones entonces? ¿Qué son las acciones entonces? Son los hechos o acontecimientos que suceden en el relato. Estos pueden ser de cualquier índole. Bien, vayamos por acá. Vayamos por acá. Personajes. ¿Quiénes van a ser los personajes? Pues van a ser los seres que intervienen en la narración. Pueden ser los personajes principales o secundarios. Tampoco puede haber, pues, una narración, una novela, un cuentito, un microcuento, una fábula, una leyenda, un mito, sin que, pues, existan lo que son los personajes. ¿Por qué? Porque son los que van a actuar, son los que van a desarrollar las acciones. ¿Quiénes desarrollan las acciones? Los personajes. Sin personajes no se podría desarrollar acciones. Sin personajes no se podría desarrollar acciones. Tienen que estar esas personas, esos hombres, esos animalitos que van a producir acciones. ¿Quiénes van a hacer esto aquí? Los que son llamados los personajes, que pueden ser principales o pueden ser secundarios. ¿Qué diferencia hay, profesor, entre que sean principales y secundarios? Los principales van a tener mucha más importancia, por eso se les llama principales. Van a tener mucha más relevancia, van a aparecer en casi toda la obra, en casi todo el texto. ¿Y los secundarios, profesor? Los secundarios también van a aparecer en la obra, pero en menor grado. Van a aparecer para complementar, para ayudar. La historia no va a tratar sobre ellos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Qué más vamos a poder encontrar, profesor? Ya. Vamos a poder encontrar lo que es el lugar. Es el espacio geográfico en el que se desencadenan las acciones o hechos. Miren acá, y les voy a poner un ejemplo. No está mi libro. El ejemplo que yo les iba a poner es este libro, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Conversación en la Catedral. Es una novela del Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. ¿Sí? Es lo que, bueno, lo que trata esta obra es, pues, la historia de un personaje que se llama Zabalita. Zabalita se está cuestionando, pues, muchas cosas en su vida. Ha llegado en un momento en el que dice, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué no hago otras cosas? No sé hacia dónde va mi vida, ¿no? Y entonces, en ese proceso en el que él va descubriendo todo lo que debe tener, lo que no debe tener, hacia dónde debe apuntar o no, se va a dar cuenta de una cosa. Se va a dar cuenta, va a descubrir algunos secretos. ¿Cuáles van a ser estos secretos? Que, por ejemplo, su papá tenía una relación homosexual con quien era su chofer, con el negro Ambrosio. Su papá de Zabalita es el señor Zavala y tenía como una especie de relación extramatrimonial con el negro Ambrosio, y eso como que le va a mover un poco su mundo. ¿Y dónde se van a revelar estos secretos, profesor? Se van a revelar en el bar La Catedral. La Catedral, por eso se llama, ¿no? Conversación en la Catedral, porque mediante muchas conversaciones se van a revelar en este bar que se llama La Catedral cuáles eran estos secretos. Y la novela, pues, está ambientada en lo que era la Lima de los años 70 y 80. Por eso, aquí cuando yo les puse el lugar, les puse aquí la catedral. ¿Y por qué puse esta imagen, profesor? Ya. ¿Sabes por qué te he puesto esta imagen? Porque este bar, que se llama La Catedral, existió. Te voy a compartir ahorita cómo era el bar La Catedral hace unos 40 años más o menos. Existió este barcito que se llama La Catedral.
A ver, voy a poner por acá sí, una buena imagen de lo que era la catedral. Acá está. Ya lo encontré. Mira acá tú. Esto es lo que era la catedral. Ahí si tú miras acá a tu lado derecho, vas a ver acá, ¿no? Bar, la catedral, dice acá. Uy, no. Ya está. Bar, la catedral. Ahí está, Bar, la catedral. Era un barcito que realmente existió, que sirvió de inspiración al autor para que pues pueda escribir esta obra. Entonces, el lugar es ese espacio en el que se va a desarrollar la historia. Para ponerlo un poco más sencillo, ¿cuál creen ustedes que sea el lugar donde se desarrolla la Caperucita Roja? El bosque, exacto. Micharis, el bosque, el bosque. Y el de los tres cerditos, ¿dónde se desarrolla? También en el bosque, ¿no? También en el bosque. Y a ver, la sirenita, ¿cuál es el lugar en el que se desarrolla la sirenita? En el mar, ¿no? Para ser más, no me acuerdo cómo se llama el imperio, pero era una ciudad que vive en el mar, una ciudadela y hay una princesa, ¿no? Se creó en Disney. Por ejemplo, la película Toy Story 1, ¿dónde es que se desarrolla mayoritariamente? ¿Han visto Toy Story? En el cuarto de Andy, ¿no? En el cuarto de Andy, ese sería su lugar, ¿no? Ese sería su lugar. Y así podemos ir sacando los lugares de muchas obras, ¿no? De muchas obras, de películas, de imágenes, ¿no? De textos, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es pues determinar eso ahí, ¿no? En qué lugar sucede cuando nosotros leemos una obra. Siempre es bueno reconocer cuál es la acción, cuáles son sus personajes, cuáles son el lugar donde se desarrolla, y principalmente también para complementar esa información, esta cuestión de acá. ¿Cuál va a ser, profesor? La cuestión del tiempo, la cuestión del tiempo. La cuestión del tiempo es una cuestión muy importante cuando nosotros decidimos estudiar una obra. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos estudiar una obra, es muy importante saber en qué tiempo está ambientado. ¿Sí? Saber en qué tiempo está ambientado. Entonces, ¿qué va a ser el tiempo? Es el periodo en el que se producen los hechos de la obra, ¿no? De igual manera que se perciben los momentos por los cuales suceden el relato. Pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de una cosa totalmente, ¿no? Pasado, presente y futuro. Esa triada, esa trilogía que está relacionada, ¿no? Y que trata de al menos decirnos, ¿no? Dónde está escrita o qué trata de reflejar. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto Star Wars? ¿Ustedes han visto Star Wars? ¿Saben qué es Star Wars? Más o menos. ¿Eso en qué tiempo estaría pues ambientado? ¿En un pasado, en un presente o en un futuro? Un futuro. Un futuro, ¿no? Un futuro, ¿no? Donde hay otras especies, donde hacemos viajes intergalácticos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Han visto ustedes, a ver qué película? ¿Han visto ustedes el juego de Ender? ¿El juego de Ender han visto? ¿No? Nada. Ay, chicos, tienen que ver más películas. En sus tiempos libres aprovechen. ¿Qué más? A ver, otra película. Por ejemplo, Spider-Man. ¿En qué tiempo está ambientada? Las últimas, ¿no? Que han salido, las dos últimas. ¿En qué tiempo? Pasado, presente y futuro. Presente. Presente, excelente, el presente, ¿no? Y si hablamos, la primera película de Capitán América, El Soldado del Invierno. Pasado. El pasado. Exacto, el pasado, ¿no? El pasado, en pasado. De eso se trata, ¿no? Cada obra va a tener un periodo en el que se desarrolla, ¿no? Capitán América, por ejemplo, 1 se desarrolla en el pasado. La película número 2 de Capitán América
se desarrolla en el presente, al igual que la película número 3, ¿no? Y así, de eso se trata, después de ver, teniendo en cuenta nuestra posición, si es que de lo que se habla en la obra está en el futuro, está en el presente o está en el pasado. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos de la narración? Vamos a tener, número 1, al narrador. Número 2, las acciones. Número 3, los personajes. Número 4, el lugar. Y número 5, el tiempo. Hasta acá. ¿Vamos bien? Todos los demás. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Perfecto, perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es dejar de compartir esto de acá porque nos vamos a introducir a un mundito que es un poco más complejo, ¿sí? Ya que hemos visto, pues, cómo se desarrolla, cuáles son las partes de la narración, vamos a meternos de manera más específica en lo que yo les dije que era, pues, esto de lo que es los tipos de narradores, ¿no? Los tipos de narradores. Bien, voy a presentar esto por acá. Bien, vamos a introducirnos entonces a lo que es la narratología. ¿Qué es la narratología, profesor? Es el análisis científico de lo que nosotros llamamos la narración. ¿Qué es la narración? Vuelvo a repetir, es aquella manifestación oral escrita en la que se nos cuentan los sucesos ajenos a cierta historia. No es propia de la literatura, sino la que podemos encontrar en muchas otras fuentes, en un periódico, en el cine, en una noticia, en una revista. La narración no es propio de la literatura, pero la literatura va a utilizarla pues para contar las historias que nosotros leemos en los libros. ¿Sí? Listo. El narrador, vuelvo aquí, ¿no? Es una entidad distinta al autor que cuenta o relata, perdón, que cuenta o relata la historia, ¿no? El autor es la persona real, aquí está, el autor es la persona real, el narrador es la voz por medio de la cual accedemos al texto. Es un ser ficticio creado por el autor, por eso una mujer puede escribir con una voz narrativa masculina o un autor adulto con la voz de un joven. Las confusiones, ¿dónde surgen las confusiones? Surgen al pensar que el autor va a contarnos su vida. Eso no es cierto, ya que como debemos recordar, como recordaremos, toda obra o texto literario es de carácter ficcional, es decir, producto de la imaginación. Quien nos cuenta la historia es el narrador, no el autor, ¿sí? El autor es la persona real, el narrador es creado, es un ser ficticio, creado por el cual el autor nos va a contar la historia. Por ejemplo, como dice acá, un escritor puede agarrar y dicen, no, voy a escribir la historia de una mujer. Voy a escribir la historia de Ana María. Y cuando nosotros vayamos al texto, comenzamos a leer y dicen, no, yo, Ana María, viví tal cual, viví 150 años porque yo sufrí un accidente y eso alteró mi formación genética y por eso pude vivir muchos más años, ¿no? Y tú te das cuenta y te preguntas, el libro de Ana María lo escribe un hombre, lo escribe, se le ocurrió a Dustin se le ocurrió escribir la historia de Ana María. Eso no significa que Dustin pues sea Ana María, ¿no? No, sino que él tuvo la idea y puso la historia nada más. Esa es la diferencia entre el autor y el narrador. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Esta parte? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Necesitan que vuelva a repetir? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Continúo entonces. Continúo. Esto ya es lo importantito. Acá vamos a detenernos un momento cuando hablamos sobre los tipos de narrador. El tipo de narrador. Vamos a tener principalmente que vamos a tener, vamos a tener 3 tipos de narradores. 3 tipos de narradores. ¿Qué pasó? 3 tipos de narradores. ¿Cuáles van a ser esos narradores, profesor? El narrador protagonista, el narrador observador o el narrador omnisciente. Vuelvo a repetir, protagonista, observador
omnisciente. Vamos a ir uno por uno. ¿Quién es el narrador protagonista? Es el personaje principal de lo que está contando. Es el personaje principal de lo que está contando. Por ejemplo, ¿cómo es una especie de narrador protagonista, profesor? Acá está, mira. Actué en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias Orientales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Aquí el personaje principal narra su propia historia. Actué. ¿Quién? Yo actué en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice. ¿Quién hice? Yo hice varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que a mí me permitió aumentar mi fortuna. Aquí el narrador está contando su historia. Es el protagonista. El protagonista está contando la historia. El personaje principal, el personaje protagonista está contando su historia, lo que lo convierte en un narrador protagonista, porque es el que va a protagonizar y nos va a contar al mismo tiempo la historia. ¿Se entendió esto de acá? ¿Se entendió esto de acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar por acá al narrador observador. Al narrador observador. Cuenta lo que sucede según lo que está haciendo testigo. Él está mirando, está de lejitos. De lejitos está mirando lo que sucede. Por ejemplo, aquí un ejemplo del narrador testigo u observador. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado a mediodía. Aquí el personaje secundario es quien narra la historia en primera o tercera persona. Es un espectador. El narrador observador es el que está mirando. El que está de lejitos está viendo lo que sucede. Por ejemplo, ¿no? Podríamos encontrar este tipo de narrador observador, ¿no? María y Juan se fueron hacia ese lado y después no los volví a ver después. Luego me enteré, luego se enteró y luego nos dijeron que María había fallecido. Juan la había asesinado. Cuando se alejaron, Juan no dudó en acuchillarla y asesinarla porque le había sido infiel. Juan luego fue condenado a muerte por lo que había hecho, lo que indica el fin de esta historia. Eso que sería el narrador observador, porque está contando desde lejitos. Desde lejitos está que cuenta, hasta que ve todas las cosas que suceden y está allí. Participa también de la historia, pero está de lejitos observando, está de lejitos. ¿Participa también de la historia? Sí, sí participa de la historia, pero está desde lejos. Por eso que dicen que es observador, es testigo u observador, porque ve cómo sucede la historia, participa también, pero va a tomar como que cierta distancia. Y desde esa distancia, desde ese alejamiento, va a contar la historia. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con esta parte? ¿Sí? Perfecto. ¿Los demás? ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Esto lo voy a explicar un poquito mejor cuando terminemos con este último, que es el narrador omnisciente. Es el narrador que lo sabe todo, los hechos y hasta lo que piensan los personajes. Este narrador es medio parecido al observador porque también está de lejos viendo lo que sucede, pero no participa de la historia. No participa de la historia. Él no es un personaje. Él lo ve y lo sabe todo. Y nos va a contar desde ahí. Nos va a contar desde ahí todo lo que sabe. Todo lo que sabe. Todo lo que sabe nos va a decir. Nos va a decir hasta cómo piensan los personajes, hasta cómo piensan, hasta lo que sienten los personajes, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, eso lo sabe todo. Es como una especie de Dios. Por eso se dice que es omnisciente, ¿sí? Profesor, el narrador observador podría saber qué es lo que sentía María, qué es lo que sentía Juancito, cuáles eran sus pensamientos. No, él no puede saber. ¿Quién es el que sabe entonces? El omnisciente. ¿Ok? ¿Se entendió esto de acá? ¿Se entendió esto de acá? Más o menos, ¿sí? ¿No? Lo voy a explicar mejorcito acá, ya. Lo voy a explicar un poquito mejor acá. Lo voy a explicar esto mejor con una especie de dibujito. Bien, vamos por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá.
Vamos por acá. A ver, denme un momentito que saco acá la montita. Vamos a poner pausa acá. Bien, rapidito nomás, por acá. Por acá. Tenemos 3 tipos de narrador. El narrador protagonista, ¿sí? El narrador protagonista, el narrador observador. Vamos a ponerle acá NT, el narrador testigo, ¿ya? NTO, narrador testigo observador, y el narrador omnisciente. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Lo voy a poner más abajo. Se ve un poco borroso. Voy a poner con rojo. A ver por acá. Narrador protagonista, narrador testigo, observador y narrador omnisciente. ¿Sí? Ahí sí se ve, ya. ¿Qué pasa con el narrador protagonista? El personaje principal va a contar su historia. Va a contar su historia. Va a contar su historia. ¿Sí? ¿Cómo es el narrador testigo? Ah, ya. Él se encuentra acá. El narrador testigo se encuentra acá. Y desde adentro de la historia la va a contar. Él está viendo qué está sucediendo y lo va a contar. Él también forma parte de la historia, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Mientras que el principal ofrece para afuera, el omnisciente ofrece para adentro. Perdón, el testigo ofrece para adentro. ¿Qué diferencia hay con el omnisciente? Que la historia está acá y el omnisciente está acá. Él está fuera de la historia. Él lo sabe todo, es como Dios. Es un Dios, lo sabe y lo ve todo. Él ve todo, sabe todo. Todo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que va a acontecer, lo que no va a acontecer, todo lo que va a suceder, lo que piensan, saben los personajes. El protagonista, desde lo que sabe el protagonista, va a ofrecer la historia. ¿Sí? El yo, recuerden, el narrador protagonista es el yo. Siempre va a ser yo. Yo. Él va a ser el personaje principal y desde ahí va a contar la historia. El testigo participa dentro de la historia, pero hay una distancia. Yo veo las cosas y desde lo que estoy viendo, narro. Y el omnisciente está afuera de la historia. Él no participa de la historia, no es un personaje, pero lo ve, lo sabe todo, lo conoce todo. Y como lo conoce todo, como lo sabe todo, nos va a poder contar la historia. ¿Sí? ¿Se entendió eso ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Lo vuelvo a repetir? A ver, nos queda menos de un minuto. Por favor, chicos, se vuelven a conectar para repetir esto acá. ¿Sí? Nos vemos en un par de segunditos.